Esta noche, en todo Estados Unidos, las calles de sus 10 ciudades más grandes se transforman en algo nuevo: ciudades sobre ruedas. Decenas de miles de personas viven ahora en caravanas estacionadas bajo puentes, a lo largo de manzanas residenciales y en rincones olvidados de la vida urbana. Son enfermeras, obreros de la construcción, jubilados, familias que se aferran a las únicas viviendas que aún pueden permitirse. Los gobiernos municipales siguen intentando solucionar el problema con caravanas, gastando millones que no cambian nada. Y una vez que veas cómo se extiende, nunca volverás a ver estas ciudades de la misma manera. Número 10. Nueva York. El laberinto de refugio. Más de 158,000 personas sin hogar viven aquí, lo que la convierte en el epicentro de casi una quinta parte de la población sin hogar de Estados Unidos. Pero esto es lo que la distingue de casi todas las demás áreas metropolitanas importantes de esta lista. No se ven hileras de furgonetas camperizadas en las calles de Manhattan o Brooklyn, ni familias durmiendo en autobuses adaptados bajo el puente de Queensboro. No es porque se haya resuelto la crisis de vivienda aquí, sino porque esta ciudad cuenta con el sistema de albergues de emergencia más grande del país, con más de 127,000 camas disponibles cada noche. La política del derecho a la vivienda, establecida hace décadas, obliga legalmente al gobierno a proporcionar alojamiento de emergencia a quien lo necesite. Así, cuando alguien pierde su apartamento, suele terminar en un albergue en lugar de en un vehículo. Pero no confundan eso con un éxito. El sistema de albergues está saturado, carece de fondos suficientes y a menudo es peligroso. Las familias se separan. La gente espera meses por una vivienda permanente que nunca llega. Y la afluencia de solicitantes de asilo desde 2022 ha llevado al sistema al límite. Aún así, la infraestructura existe, por lo que la falta de vivienda en vehículos sigue siendo relativamente poco común aquí, en comparación con las ciudades de la costa oeste. Lo más importante es lo que sucede antes de que la gente se quede sin hogar. Los desahucios se han disparado. El alquiler ha superado con creces el 8% de los ingresos, y las familias de bajos recursos ahora gastan el 70% o más de sus ingresos solo para tener un techo donde vivir. La ciudad ha perdido más de 1.1 millones de viviendas asequibles desde la década de 1990. La tasa de desocupación de apartamentos asequibles es inferior al 1%. Esto significa que, por cada persona que busca una vivienda que pueda pagar, prácticamente no hay opciones. La presión aumenta. Y si bien el sistema de albergues impide por ahora la formación masiva de campamentos de trabajadores, la crisis fundamental, la falta de vivienda asequible que empuja a la clase trabajadora al límite, es idéntica a la de todas las demás ciudades de esta lista. Pero a 3,000 millas al oeste, la crisis se presenta de forma completamente distinta. Número 9. Los Ángeles. El epicentro. Esta ciudad no solo enfrenta un problema de personas sin hogar en vehículos recreativos, es el epicentro de la crisis nacional. En este momento, más de 15,700 personas viven en vehículos en todo el condado. No es un error. 15,700 personas no tienen otra dirección que la autocaravana, furgoneta o coche en el que duermen esta noche. Y esa cifra representa más del 25% del total de personas sin hogar del condado. Recorre la zona metropolitana, el sur de Los Ángeles o el Valle de San Fernando, y verás cómo es esto en realidad. Autocaravanas de lujo que costaban $60,000 nuevas, ahora sostenidas con cinta aislante y mucha perseverancia. Remolques con llantas ponchadas que llevan meses sin moverse. Autobuses escolares convertidos en viviendas con ropa tendida en las ventanas. No son vehículos abandonados. Son barrios, comunidades, hogares. El recuento de personas sin hogar de 2025 reveló algo sorprendente. Por segundo año consecutivo, la cifra total de personas sin hogar disminuyó ligeramente, alrededor del 4% en todo el condado y el 3.4% en la ciudad. Las autoridades celebraron este dato como prueba de que sus estrategias están dando resultado. El programa Inside Safe de la alcaldesa Karen Bass ha desmantelado campamentos y trasladado a personas a viviendas provisionales. La iniciativa Pathway Home ha alojado a 108 personas de los campamentos de RV en hoteles y moteles. Pero hay algo que las cifras no revelan: la disminución de refugios improvisados, que incluye tiendas de campaña, coches, furgonetas y autocaravanas, fue del 13,5%. Suena bien, hasta que uno se da cuenta de que investigadores de la corporación Rand descubrieron que los recuentos oficiales subestiman sistemáticamente el número de personas que viven en vehículos. Sus datos mostraron que la población real de autocaravanas podría ser significativamente mayor que la reportada. E incluso con esta disminución,
esta región sigue teniendo la mayor población de personas que viven en vehículos en Estados Unidos. Si te está pareciendo revelador, suscríbete. Hay mucho más por venir. La historia no mejora a medida que avanzamos hacia el norte. Número 8. Chicago, el borde helado. La tercera ciudad más grande del país plantea un enigma en la crisis nacional de personas sin hogar que viven en autocaravanas. A pesar de que la población sin hogar supera las 6.000 personas, vivir en un vehículo sigue siendo relativamente poco común aquí en comparación con las ciudades de la costa oeste. Los inviernos crudos juegan un papel fundamental. Cuando las temperaturas caen por debajo de cero durante semanas, vivir en una autocaravana sin calefacción se convierte en una sentencia de muerte. El clima simplemente no permite vivir en un vehículo durante todo el año, como sí es posible en ciudades más cálidas. La ciudad también cuenta con una infraestructura de refugios de emergencia más sólida que muchas ciudades del sur, aunque dista mucho de ser suficiente. Pero no hay que confundir los bajos índices de vivienda asequible con seguridad habitacional. La misma crisis de asequibilidad que azota a todas las demás grandes ciudades estadounidenses golpea con la misma fuerza aquí. Los alquileres han subido constantemente mientras que los salarios se estancan. Los desahucios se están acelerando. La escasez de viviendas asequibles empeora cada año. Lo que sucede aquí es que cuando las personas pierden su vivienda, suelen terminar en albergues, compartiendo espacio con familiares o durmiendo a la intemperie en tiendas de campaña y portales, en lugar de en vehículos. La población sin hogar se concentra en zonas como Lower Wacker Drive, donde las calles subterráneas ofrecen cierta protección contra la intemperie. Durante el recuento puntual de 2024, los voluntarios encontraron personas durmiendo en los túneles, bajo puentes y en edificios abandonados, lugares donde al menos se puede resguardar del viento. Los pocos vehículos todoterreno y de mayor tamaño que se ven suelen ser remolcados rápidamente. La vigilancia del estacionamiento es estricta y hay pocos lugares donde estacionar un vehículo grande por mucho tiempo sin llamar la atención. Se aplican los límites de estacionamiento de 72 horas. Y las tarifas de remolque son tan elevadas como en California. Si pierdes tu vehículo aquí, te quedas en la calle sin nada, en una ciudad donde la exposición a la intemperie puede matarte en cuestión de horas. Si bien la crisis de las viviendas rurales parece menor en términos numéricos, el problema subyacente, el costo de la vivienda, que supera las posibilidades económicas de la clase trabajadora, es el mismo. La crisis simplemente se manifiesta de forma distinta cuando el invierno dura 6 meses y la supervivencia requiere de paredes y calefacción. Si nos dirigimos al sur, el clima cambia, pero la crisis se agrava. Número 7. Houston, la expansión invisible. Cientos de kilómetros cuadrados de autopistas, centros comerciales y urbanizaciones que se extienden en todas direcciones. Es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, con una población sin hogar que se acerca a las 4.000 personas. Y oculta entre esa cifra se encuentra una población que vive en vehículos y que los censos oficiales suelen pasar por alto. He aquí por qué la crisis de personas sin hogar que viven en vehículos en esta ciudad es tan difícil de rastrear. Su enorme extensión geográfica permite que se dispersen por innumerables barrios, estacionando en distintas calles y mimetizándose con el paisaje. A diferencia de San Francisco, donde se agrupan en campamentos visibles, aquí se dispersan por toda el área metropolitana. Estacionan en los aparcamientos de Walmart, abiertos las 24 horas hasta que la gerencia los desaloja. Buscan lugares cerca de zonas industriales, donde estacionar durante la noche pasa más desapercibido. Se desplazan constantemente para evitar que las autoridades los sancionen. La falta de regulaciones de zonificación en la ciudad, famosa por permitir cualquier tipo de construcción en cualquier lugar, irónicamente, hace que vivir en un vehículo sea a la vez más fácil y más difícil. Más fácil porque hay más espacios marginales para estacionar. Más difícil porque no hay una respuesta coordinada, ni programas de estacionamiento seguro, ni infraestructura para apoyar a las personas que intentan dejar de vivir en sus vehículos. El clima político de Texas también influye en cómo se aborda el problema. Se habla menos públicamente de la falta de vehículos como una crisis de vivienda y se la presenta más como un problema de seguridad pública o una molestia. Esto significa que se destinan menos recursos a las soluciones y se hace mayor hincapié en facilitar la movilidad de las personas. Pero las razones matemáticas que llevan a la gente a vivir en casas prefabricadas, aquí, son las mismas que en cualquier otro lugar. El alquiler medio de un apartamento de una habitación supera los $1,200. Para alguien que gana $15 la hora, eso representa el 70% de su salario neto antes de cualquier otro gasto.
Si a esto le sumamos que el transporte público es limitado, lo que significa que de todas formas necesitas un vehículo para ir a trabajar en la mayoría de los empleos, de repente, vivir en ese vehículo empieza a tener cierto sentido, por desesperación que parezca. Conservas tu medio de transporte, evitas las listas de espera para albergues y mantienes cierta privacidad y dignidad, al menos hasta que llegue la grúa. Pero si crees que los datos de Houston son escasos, intenta encontrar cifras para Pensilvania. Número 6. Filadelfia, el desierto de datos. Según los últimos censos, aproximadamente 5.800 personas sin hogar viven aquí. La ciudad ocupa el sexto lugar a nivel nacional por población y enfrenta graves problemas de acceso a la vivienda. Sin embargo, en lo que respecta específicamente a la falta de vivienda en el distrito RV, simplemente no existen datos. Esto no es exclusivo de esta ciudad, es un problema nacional. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano exige a las ciudades que realicen censos puntuales de personas sin hogar, pero la metodología suele agrupar a todas las personas que viven en vehículos o las omite por completo. El censo de personas sin hogar aquí se centra principalmente en la ocupación de albergues y en las personas sin hogar visibles en la calle. El clima del este, si bien no es tan crudo como el invierno en el medio oeste, dificulta vivir en un vehículo todo el año. Los veranos traen un calor húmedo que convierte las autocaravanas en hornos. Los inviernos traen un frío que exige sistemas de calefacción confiables de los que carecen la mayoría de las autocaravanas antiguas. Por lo tanto, la falta de vivienda en vehículos sigue siendo relativamente poco común en comparación con las ciudades de California. Lo que sí tiene esta ciudad es una grave escasez de viviendas asequibles. Las viviendas para personas de bajos ingresos llevan décadas desapareciendo mientras los alquileres suben sin parar. Las familias esperan años para recibir vales de vivienda. Las camas en albergues de emergencia se llenan de inmediato, y la tasa de desahucios en algunos barrios es una de las peores del país. Cuando la gente pierde su vivienda aquí, suele terminar en albergues, alojándose con familiares en situaciones de hacinamiento o durmiendo a la intemperie en tiendas de campaña y portales, en lugar de en viviendas para autocaravanas. De todos modos, las calles estrechas y la estricta vigilancia del estacionamiento hacen que encontrar espacio para un vehículo grande sea prácticamente imposible. Pero lo importante es esto: la ausencia de campamentos de autocaravanas visibles no significa que se haya solucionado nada. Significa que la crisis de vivienda se manifiesta de otra manera. En lugar de filas de autocaravanas en las calles de la ciudad, hay familias hacinadas de a tres en una habitación. Hay gente durmiendo en el metro. Hay miles de personas viviendo al borde de perderlo todo con un solo sueldo menos. Ahora, trasladémonos al desierto, donde el calor del verano convierte esta crisis en una situación mortal. Número 5. Phoenix. Las calles abrasadoras. La quinta población más grande de Estados Unidos vive aquí, junto con una creciente crisis de personas sin hogar que las autoridades locales apenas comienzan a reconocer. El área metropolitana tiene más de 6.000 personas sin hogar y un porcentaje cada vez mayor vive en vehículos. Es más difícil precisar las cifras aquí que en las ciudades de California, porque Arizona no cuenta con el mismo nivel de coordinación en los servicios para personas sin hogar ni en la recopilación de datos. Pero basta con recorrer los barrios para que la evidencia sea innegable. Las autocaravanas llenan las calles de las zonas de bajos ingresos. Furgonetas y autobuses adaptados se agrupan en los aparcamientos cercanos a los lugares donde se realizan trabajos ocasionales. La población que vive en vehículos está creciendo rápidamente, impulsada por la misma explosión del precio de la vivienda que afecta a todas las grandes ciudades estadounidenses. Esto es lo que hace que esta situación sea particularmente brutal. Las temperaturas de verano superan con frecuencia los 43 grados Celsius. Vivir en una casa rodante sin aire acondicionado o con sistemas eléctricos poco fiables se convierte en una verdadera amenaza para la vida. Cada verano, hay personas que mueren por exposición al calor. Algunas son encontradas en sus vehículos días después. La ciudad ha intentado ampliar los centros de refrigeración y los refugios contra el calor, pero los recursos son limitados y la necesidad es abrumadora. El invierno ofrece cierto alivio, por lo que esta ciudad desértica experimenta una afluencia de residentes de la zona rural durante los meses más fríos. Los jubilados con ingresos fijos que ya no pueden permitirse una vivienda se trasladan al sur cuando el clima del norte se vuelve inhabitable. Se unen a la población existente de familias trabajadoras, padres solteros y personas que no pueden acceder al mercado de alquiler debido a los altos precios. El alquiler medio de un apartamento de una habitación ha superado los $1,400. El rápido crecimiento de la ciudad generó empleos, pero no viviendas asequibles.
La construcción se centró en apartamentos de lujo y casas unifamiliares para compradores de otros estados, no en viviendas para trabajadores con ingresos de 30 o 40 mil dólares anuales. Por lo tanto, la brecha entre el costo de la vivienda y los ingresos sigue aumentando. Más al sur de Texas, el calor se combina con la hostilidad política. Número 4. San Antonio. El ajuste de cuentas reticente. La séptima ciudad más grande de Estados Unidos tiene aproximadamente 3.800 personas sin hogar, según recuentos recientes. Pero, al igual que en otras ciudades de Texas, los datos sobre personas que viven en vehículos son escasos. Lo que sí sabemos es que la población sin hogar ha crecido de forma constante, mientras que la vivienda asequible desaparece. Aquí, el enfoque político hacia la falta de vivienda se centra más en la represión que en los servicios. En 2024, los votantes aprobaron una medida que prohíbe los campamentos de personas sin hogar en toda la ciudad. La ordenanza otorga a la policía la autoridad para desalojar campamentos de tiendas de campaña y emitir citaciones. Esto forma parte de una tendencia más amplia en Texas tras la reinstauración de la prohibición de acampar en Austin. Y si bien la atención se ha centrado en los campamentos de tiendas de campaña, la misma lógica de aplicación de la ley se aplica a las personas que viven en casas rodantes. El problema se repite en otras ciudades del sur. Los residentes que viven en sus vehículos están dispersos en una amplia zona geográfica, estacionando en distintos lugares para pasar desapercibidos. No forman las comunidades visibles de casas rodantes que se ven en la costa oeste. En cambio, son individuos y familias que se esconden en calles secundarias, detrás de negocios, cerca de los límites de las zonas industriales. Intentan ser invisibles. El clima permite vivir en vehículos todo el año, aunque los veranos traen el mismo calor sofocante que hace peligrosas a otras ciudades desérticas. Sin aire acondicionado, vivir en una autocaravana puede ser peligroso a media tarde. Los inviernos son lo suficientemente suaves como para que la calefacción no sea tan crucial como en Minneapolis, las ciudades del norte, lo que hace que este lugar sea más viable que Chicago o Filadelfia para vivir en un vehículo a largo plazo. Pero viable no significa aceptable ni sostenible. El alquiler medio de un apartamento de una habitación supera los $1,300. Para alguien que gana el salario mínimo, es imposible pagarlo teniendo que cubrir también los gastos de comida, transporte, sanidad y todo lo demás necesario para sobrevivir. Las cuentas no cuadran, como en todos los demás casos de esta lista. Así, la gente termina viviendo en vehículos, moviéndose constantemente para evitar a la policía, quedándose sin opciones a medida que sus autocaravanas se averían y sus ahorros se esfuman. Y a diferencia de las ciudades con programas de estacionamiento seguro o servicios para vehículos ya establecidos, esta ciudad no ofrece prácticamente nada, ni opciones de estacionamiento legal, ni gestión de casos, ni una vía para pasar del vehículo a la vivienda. Solo represión y desplazamiento, la misma estrategia fallida que ha demostrado ser costosa e ineficaz en todas las ciudades que la han intentado. Pero la costa de California nos muestra cómo se manifiesta la crisis cuando las ciudades optan por un camino diferente. Número 3. San Diego, el terreno de pruebas. Esta ciudad se ha convertido en el campo de pruebas de un enfoque totalmente diferente para abordar la falta de vivienda en vehículos. De las aproximadamente 4.600 personas sin hogar, una parte significativa vive en vehículos, y a diferencia de la mayoría de las ciudades de esta lista, se ha dedicado más de una década al desarrollo de programas diseñados específicamente para ayudar a las personas que viven en vehículos a acceder a una vivienda. La historia comienza en 2013 con el lanzamiento del programa de estacionamiento seguro. El concepto era simple pero revolucionario. En lugar de remolcar vehículos siniestrados y dejar a la gente en la calle sin nada, se les proporcionaba un lugar legal para estacionar. Se les brindaba acceso a baños, seguridad y gestión de casos. Se les permitía estabilizarse mientras trabajaban para conseguir una vivienda permanente. Los resultados cambiaron nuestra perspectiva sobre la falta de vivienda en vehículos. El programa actualmente gestiona 6 estacionamientos en toda la ciudad. Los participantes pueden permanecer allí mientras trabajen activamente para lograr sus objetivos de vivienda. Sin límites de tiempo arbitrarios. Sin cambios constantes de vivienda. Solo estabilidad mientras reconstruyen su hogar. Y los datos demuestran que funciona. El 87% de los participantes logra acceder a una vivienda permanente en el plazo de un año. No se trata de que el 87% se traslade a otro estacionamiento o albergue, sino de que el 87% consiga un apartamento con contrato de arrendamiento. Vivienda permanente. El costo por persona es de aproximadamente $4,200,
Compárese esto con el costo de un solo remolque e incautación, que puede superar los $1,500 y no logra nada, salvo agravar la situación de las personas. Compárese también con el costo de los servicios de emergencia, las visitas al hospital y las intervenciones policiales que se producen cuando las personas viven en la calle sin acceso a servicios. El modelo de estacionamiento seguro es más económico y, de hecho, erradica la falta de vivienda. Pero la crisis de vehículos abandonados no se ha resuelto aquí. La demanda supera con creces las plazas disponibles, la lista de espera es larga y la vigilancia continúa en zonas sin acceso a aparcamiento seguro. La ciudad también ha intensificado los operativos en algunos barrios, en respuesta a las quejas sobre la acumulación de vehículos todoterreno en calles residenciales. Más al norte, en el área de la bahía, se observa lo que sucede cuando la crisis supera todas las medidas de respuesta. Número 2. San José, la cinta de correr de remolque. La tercera ciudad más grande de California se encuentra en el corazón de Silicon Valley. Está rodeada por algunos de los terrenos más valiosos del mundo, alberga empresas tecnológicas multimillonarias y enfrenta una de las peores crisis de personas sin hogar en vehículos de Estados Unidos. Más de 6,000 personas viven en situación de calle aquí. Una parte importante vive en autocaravanas y otros vehículos. Y la respuesta ha sido, ante todo, la aplicación de la ley. En 2025 se puso en marcha un programa piloto que prohibía la circulación de vehículos de gran tamaño y habitados en determinadas zonas de la ciudad. El proceso comienza con avisos y advertencias, seguido del remolque. Desde enero, se han remolcado 19 autocaravanas y remolques, además de otros 45 vehículos, según los registros oficiales. Pero la cifra que realmente cuenta la historia es la siguiente. Se ha completado el operativo en 38 zonas de remolque. En esas zonas, las autoridades contabilizaron un total de 1,175 vehículos. 90 días después de despejar esas áreas, 671 vehículos habían regresado. Piensa en lo que eso significa. La ciudad gasta enormes recursos remolcando vehículos y desalojando personas. Y en 3 meses, el 57% de los vehículos han regresado, porque la aplicación de la ley no resuelve el problema de las personas sin hogar, solo lo traslada. Y las personas que viven en esas casas rodantes no tienen a dónde ir. En agosto de 2025, Wayne Gardiner vio cómo se llevaban la casa donde había vivido durante 20 años en Columbus Park. La ciudad le ofreció $2,000 para que entregara su permiso de alquiler. Aceptó porque no tenía otra opción. Pero $2,000 no alcanzan para conseguir una vivienda en un lugar donde el alquiler promedio de un apartamento de una habitación supera los $2,600. Así que ese dinero se gasta en hoteles temporales o en reemplazar pertenencias, y en pocas semanas la gente vuelve a estar en la misma situación que al principio, solo que ahora ya no tienen el permiso de alquiler. Esta ciudad de Silicon Valley es el ejemplo perfecto de cómo no abordar el problema de los vehículos abandonados. Se gastan millones en vigilancia, se desplaza a la gente repetidamente, se ofrecen compensaciones insuficientes que no conducen a una vivienda. Se observa cómo el problema persiste y crece, y se niegan a invertir en programas de estacionamiento seguro o servicios de gestión de casos que podrían ser realmente útiles. El modelo de San Diego podría replicarse aquí. En cambio, continúa la costosa, cruel e ineficaz estrategia de remolque interminable. Y en el extremo sur de Texas, la expansión urbana oculta una crisis creciente. Número 1. Dallas, la expansión sureña. Completando la lista de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos, se encuentra un área metropolitana con una población que supera el 1,300,000 habitantes. Aproximadamente 4,200 personas viven en situación de calle en esta zona, y al igual que en otras ciudades de Texas, los datos específicos sobre la falta de vivienda en las zonas rurales son escasos, pero la crisis existe y va en aumento. La misma tormenta perfecta de factores que impulsa la situación de las personas sin hogar que viven en vehículos a nivel nacional se presenta aquí. El costo de la vivienda aumenta más rápido que los salarios. Las viviendas asequibles desaparecen. Los albergues de emergencia están saturados. Y existe un clima político que prioriza la represión sobre los servicios. La ciudad ha llevado a cabo operativos agresivos de desalojo de campamentos, invirtiendo importantes recursos en redadas que trasladan temporalmente a las personas sin hogar visibles sin abordar sus causas profundas. Para quienes viven en vehículos, esta extensa ciudad presenta desafíos únicos. Su geografía implica que se encuentran dispersos en innumerables barrios,
No existe una zona centralizada que atraiga atención ni recursos. En cambio, se trata de personas y familias estacionadas en calles secundarias por toda el área metropolitana. Se mudan cada pocos días para evitar que les remolquen el coche. Intentan mantener sus empleos y que sus hijos asistan a la escuela mientras viven en sus vehículos. El calor de Texas hace que los veranos sean peligrosos. Las temperaturas superan con frecuencia los 38 grados Celsius, convirtiendo las autocaravanas sin aire acondicionado en trampas mortales. Los inviernos son suaves en comparación con las ciudades del norte, pero aún así traen consigo olas de frío que requieren calefacción. Las fluctuaciones de temperatura estacionales implican que sobrevivir en un vehículo exige recursos que muchos no poseen, y prácticamente no existen servicios para quienes viven en sus vehículos. No hay programas de estacionamiento seguro. No hay zonas designadas para estacionar durante la noche. No hay infraestructura como estaciones de llenado de agua o eliminación de residuos diseñada para quienes viven en casas rodantes. Es pura imposición. Muévete o te remolcan el auto. El alquiler medio de un apartamento de una habitación supera los $1,250. Para alguien que gana $15 o $16 la hora, es inasequible incluso trabajando a tiempo completo. Si a esto le sumamos que Texas tiene un transporte público limitado, lo que significa que se necesita un vehículo para la mayoría de los trabajos, vivir en él se convierte en la única opción cuando se acaba el dinero para el alquiler. Como hemos visto, las grietas en las ciudades más grandes de Estados Unidos se están extendiendo más rápido de lo que nadie imaginaba, desde refugios saturados hasta calles que se convierten en barrios marginales. Pero esta historia es solo una parte de un panorama más amplio. Si quieres ver cómo comenzó este colapso y hacia dónde se dirige, suscríbete para no perderte lo que viene. Y antes de irte, mira el video anterior. Profundiza en cómo se gestó esta crisis y por qué lo que está sucediendo ahora era inevitable.